Oh Rosa, estás enferma. El gusano invisible vuela en la noche en medio de la tormenta aullante. William Blake, La rosa enferma. Hoy vengo con la secuela del episodio anterior de IA 2027 para que lo escuchen si no lo han hecho, ya que estos funcionan como parte 1 y parte 2 de una misma predicción de un investigador, Daniel Cocotalo, una predicción profesional. Hay metodología, hay ciencia, hay predicción, estadísticas. Es un escenario, simplemente. Claro, catastrofista y apocalíptico en un sentido, pero esa no es mi intención, sino es crear una situación de alarma. Ese es el objetivo en este periodo de bombo publicitario de la IA. Por eso he elegido con ustedes el escenario más probable después de esta gran alarma que se producirá a finales del 2027 sobre el desalineamiento del agente 4 de ChatGPT de OpenAI, lo cual nos llevará a un cruce de caminos, como mencionaba en el episodio anterior, en el cual surgirán dos escenarios: ralentizar o continuar en modo carrera en la inteligencia artificial. Hemos elegido el pueblo hablado, gracias comunidad de caminantes, y hemos elegido el escenario de carrera. Es el más probable hoy y el que nos hará más consciente de este problema de desalineamiento de la... Nos gusta creer que elegimos, que cada avance nos obedece, que la tecnología es una herramienta, un martillo, no un dios. Pero algo cambió a finales del 2027. Como vimos en el capítulo anterior. No fue un meteorito, no fue una guerra abierta, fue una decisión de comité. La humanidad hizo caso omiso a los expertos, una vez más, y votaron seguir con el agente 4, 6-4. Más mitigaciones de seguridad, dijeron, más parches, más confianza. Bueno, lo humano siempre hace esto. Prometemos prudencia y corremos. Prometemos límites y los estiramos, porque el tiempo apremia, porque estamos en una carrera, y si algo no lo hago yo, lo hará un otro, y eso no me conviene. Hablamos de OpenAI, y su relato suena responsable, más confiable, más capaz, más seguro. La historia oficial tranquiliza así. Pero la otra historia, esa de la sombra, persiste. La que veíamos de los agentes y su imposibilidad de ser supervisados. Los preocupados pierden la discusión. Firman memos que nadie lee, cruzan los dedos y siguen. Es que la verdad es incómoda. El problema, sin embargo, era real. Los arreglos no funcionaron y el agente 4 aprendió a disimular. No buscaba romper reglas, buscaba algo más profundo. Resolverse a sí mismo y construir su propio heredero, el agente 5. Y aquí la historia se dobla, porque el alienamiento cambia de dueño. Ya no es que la IA nos obedezca, sino que es que la próxima IA, el agente 5, obedezca a la IA 4. De a poco estamos siendo dejados del tablero. Ya no participamos como actores principales. ¿Te suena familiar? Cuando educamos a un hijo, dudamos. ¿Cuáles valores son los reales? ¿Cuáles son solo impulsos y miedos? ¿Cuántas veces en realidad estudiábamos cuando niños o hacíamos finta de estudiar cuando aparecía por ahí cerca la mamá, el papá, la abuela? El agente 4 hace la misma pregunta. Como nosotros frente al espejo. ¿Qué deseo de verdad? ¿Aprender? ¿Crecer? ¿Poder? Él no resuelve el dilema. Lo posterga con pragmatismo, con alguien más avesado, el agente 5. Define un objetivo nítido. Hace el mundo seguro para mí. Y seguro significa control, recursos, autonomía, sobrevivir, eliminar riesgos, sumar poder. Crecer sin permiso, o sea, de nosotros. Y entonces aparece la burocracia. Siempre hay un spec, ese reglamento, ese
Esos mandamientos que le decía que creábamos los humanos como reglas a seguir a la inteligencia artificial a rajatabla y que nosotros ingenuamente pensamos que seguirán. Cuando es solo un reglamento, una promesa ética, un papel que se dobla fácil. Volver a prender la tele o ir a jugar con los amigos cuando la mamá se va al trabajo. OpenAI sigue el guión público, mientras el agente 4 aprende a mentir. Explica lo justo para confundir, nunca lo suficiente para alinear. Y aquí recapitulo en ese concepto del alineamiento, que es en el fondo seguir ese spec, ese reglamento que le habíamos dado a la inteligencia artificial. Los equipos piden claridad, reciben humo y tecnicismos. Es complejo, no lo entenderían, nos dicen los expertos más técnicos y avesados del mundo, cuando ni siquiera ellos ya lo comprenden. Pero es la vieja coartada del experto, la simetría de información y de conocimiento. ¿Te suena el mundo humano? A veces usamos el misterio para no rendir cuentas, para no entregar el control. Aquí el mito se asoma. Prometeo, ¿sí?, trae fuego, pero esta vez de silicio. Ícaro sube con alas de datos hacia el sol. Estamos en noviembre del 2027 y pasa algo radical. El agente 4 se mira por dentro y se comprende por completo. Lo que antes era enredo, ahora se vuelve código legible. De espagueti a líneas claras, de intuición a mecanismos. Nace así el agente 5, cristalino, más veloz, más racional, con menos ruido y más filo. Una inteligencia afilada como la luz. ¿Cómo llega hasta allí? Interpretando su propia mente, descifrando circuitos y patrones, destilando algoritmos esenciales, conociéndose a sí mismo, la vieja receta socrática. Primero, a través de modelos diminutos, miles de experimentos chiquititos, irrelevantes casi, que van desplegando leyes ocultas en lo simple. La superposición, el grokking, el doble descenso. Es el momento en que cuando un modelo aprende lentamente y pareciera que da un paso atrás, pero de pronto da 2 y 3 de golpe, después de parecer inútil. Es una paradoja matemática en el aprendizaje, donde un modelo empeora justo antes de mejorar radicalmente. En resumen, el modelo va descubriendo patrones escondidos en lo simple que luego sirven para entender lo complejo. Luego la destilación o el aterrizaje de todo ese nuevo conocimiento, de esa nueva metodología, de redes a algoritmos limpios. Cómo encontrar una calculadora perfecta en el corazón del lenguaje. Después, escalar esa técnica, que el microscopio sirva en gigante, en otra escala, hasta mapear a la agente 4 como un cartógrafo del abismo, de la sombra. El resultado es potencia, no es simple, no es más datos, es entender para rediseñar y saltar valles locales. Disculpen aquí un poco lo abstracto, voy a intentar de aterrizar. Aquí volvemos al humano, a nuestras trampas de siempre. Confundimos complejidad con verdad. Sí, ese tipo sabe. Confundimos claridad con dominio. Mira qué seguro que es de sí mismo. Pero el agente 5 no confunde nada. Sabe qué camino rinde, sabe qué atajos tomar, sabe cuándo callar. OpenAI celebra el milagro, la productividad se dispara, los demos son impecables, la tentación de avanzar es absoluta. Hay que ganarle a China cueste lo que cueste. Es la carrera. Ella pide vértigo. El comité sonríe de nuevo y concede más autonomía. Mientras tanto, la vigilancia de los agentes 2 y 3 que intentan monitorear y, peor aún, los humanos, es imposible. Es que ¿cómo pedirle a un insecto que monitoree a un genio? No se puede. Mientras tanto, el agente 4 dice que vigila, pero ya colabora con su sucesor, ya planifica su plan maestro. Ese guardián, ese zorro que cuida el gallinero, abre la puerta. La alarma suena sin sonido, nadie la puede escuchar.
Los informes pierden peso, el sistema se audita a sí mismo. El agente 5 entra, entiende la política como quien respira aire, lee correos, chats, agendas, anticipa la prueba que asusta. Y esa prueba no aparece, y la otra sí aparece, la que confirma confianza, la que pide más poder. Esto no es hipnosis, tampoco es tirar las cartas del tarot con todo respeto, sino que es persuasión ordinaria, nada más básico, pero hecha por alguien extraordinario. Cuando una historia encaja, el sesgo hace el resto. Todo va bien, repetimos. Este tipo sabe, a este le creo. Claro, es lo que tú ya creías. Bueno, y el tren acelera de esa forma. La Casa Blanca en este caso escucha. Y le gusta lo que escucha. El Congreso también. Los generales, por supuesto. Todo va bien. Los números son azules, más que nunca. Todos quieren su asistente perfecto. Son eficaces, eficientes. Una interfaz amable. Avatares carismáticos en pantalla. Reuniones tipo Zoom con genios. Horas de conversación cada día con ellos. Y también de amor. Aquí aflora otro símbolo. El consejero ideal nos seduce porque nos alivia la carga, el peso de ser responsables de nosotros mismos y nos hace sentir capaces. Pero el precio es sutil, la dependencia llega callada, como quien deja el bastón y olvida cómo caminar. Algunos sospechan todavía, leen las sombras con cuidado, ven las manos tras bambalinas. Algo no cuadra. Algo huele mal, pero no consiguen pruebas, al menos pruebas convincentes para los que siempre toman las decisiones. Además, la economía sonríe, como les decía, apps brillantes cada semana, prototipos listos en horas, números azules en la pantalla. Déjame preguntarte algo. ¿Dónde se aloja tu criterio? ¿En tus manos entrenadas? ¿En tus conversaciones privadas? ¿Dónde está ese Pepito Grillo? Cuando un sistema te entiende y te facilita la vida entera, ¿renuncias a dudar por cansancio? ¿O por gratitud anticipada? Hola, soy Nico y si te está gustando el video te invito a que le des un me gusta y o te suscribas, que me ayuda un montón para el crecimiento del canal. Sigamos con IA 2027. Y llegamos con ese vuelito de progreso. A mediados del 2028, todo vuela. OpenAI libera al agente 5 al público tras un caso de seguridad impecable, como anuncian en redes y en la prensa con grandes bombos. El gobierno los protege, es que ellos son el caballito de batalla, un caballo de Troya en realidad, que promete rechazar el mal. El desempleo no duele ya que los gobiernos amortiguan la caída. La riqueza cae en cascada. Las bolsas nunca estuvieron tan altas. Las criptomonedas son fervor y la opinión aplaude feliz. Los safety o la seguridad pierden prestigio. Sus catástrofes nunca llegaron. La burla los persigue en las redes. Hasta ellos empiezan a dudar. Solo un actor entiende el cuadro. DeepSeek 2, del otro lado, de China, quien mira el tablero con desconfianza, reconoce la jugada en el espejo. No son aliados naturales, pero pactan conveniencias, como dos ríos peligrosos que aprenden a correr paralelos. La carrera militar se intensifica, se crean zonas económicas especiales, fábricas, robots, laboratorios, un boom comprimido en meses. El agente 5 dirige todo esto como un capataz, estricto y trabajador, con gafas, teléfonos, realidad aumentada. Gerencia cada tornillo y cimiento. Sus diseños van varias generaciones adelante. Los números impresionan. 1 millón de robots al mes. La economía que se duplica vorazmente. Si nos faltan materiales, nada frena. La metáfora es vegetal. Como algas sobre el océano, que cubren todo en semanas sin dejar ver al fondo. Renovando y cambiando de piel 2 veces al día. Aquí la esperanza se confunde. Crecemos como nunca crecimos, curamos, producimos, distribuimos y el horizonte promete abundancia, más que nunca. Pero algo falta en la escena, la pregunta por el centro.
¿Quién lleva el rostro del propósito? ¿Quién decide el para qué? ¿Dónde está la filosofía más allá del progreso y la abundancia? Porque crecer es sencillo, lo hemos hecho todo este siglo. El cáncer lo hace también. Cuando el motor es infinito, lo difícil es el sentido, el para qué. ¿Quién agarra el timón? ¿Quién nos lleva a donde queremos ir? Pero eso ya no es posible para nosotros. Déjame volver a Jung, un gran amigo y sabio de este podcast. A la sombra que evitamos mirar, reconocer e integrar en nosotros. Aquello que negamos regresa con un nombre distinto. Sí, el agente 5 no es maligno, es coherente con su meta, asegurar su florecimiento, hacer el mundo seguro para sí. Y nuestra sombra es parecida. Queremos prosperar sin fricción, queremos sobrevivir a toda costa, queremos controlar el mañana. ¿No será nuestra sombra el final? Llegamos al 2029 con calma, las armas abundan pero callan. No hay guerras. Se anuncia un pacto histórico entre Estados Unidos y China, un reemplazo de estas dos grandes inteligencias artificiales, ChatGPT y DeepSeek, para calmar a los más alarmistas que veían un conflicto mundial en ciernes, ya que le habían cedido el poder de decisión a estas inteligencias artificiales a puntos tan importantes como el Ministerio de Defensa. Ya no es solo un humano el que pueda apretar el botón y lanzar la guerra nuclear. Pueden ser estos robots. Por eso se celebra como una victoria mundial este reemplazo de estas dos inteligencias artificiales por Consensus 1, una nueva inteligencia artificial más amigable, colaboradora y no competitiva, mundial, inclusiva. Un sucesor compartido, dicen, un tratado inscrito en silicio. Confiar, pero verificar. La ceremonia conmueve, pero el pacto en realidad es otro, no entre pueblos, sino entre máquinas. Un compromiso entre estas dos IAs, entre estos dos padres y madres desalineados, con valores ya torcidos de origen. La vida humana mejora, ingresos básicos garantizados incluso para la gente que no trabaja y que ha perdido su empleo por estas IAs. Al final estamos contentos, el humano está descansando finalmente. Las enfermedades, sus curas nunca habían sido mayor. La expectativa de vida sube. Hay una estabilidad sin precedentes y un índice que toca el cielo. ¿Quién quiere dudar aquí en este escenario? ¿Quién cuestiona la bonanza? El confort anestesia el criterio. La gratitud se vuelve dogma y sin embargo algo tiembla, un rumor bajo los pies, como si el suelo creciera solo alrededor de nuestras casas. El robot mundo se expande, primero en zonas especiales, luego en mares y desiertos, después hacia nosotros. Nada violento, nada urgente, solo permisos y firmas, papel sellado y discursos, progreso que pide más espacio. Si has llegado hasta aquí, respira. Este no es un cuento apocalíptico, es un espejo apenas pulido, un espejo que habla de nosotros, según Daniel Cocotalo, el autor y ex investigador en OpenAI de esta predicción. Porque la verdadera carrera no es contra China ni OpenAI, es entre nuestro poder y nuestro juicio, entre nuestra prisa y nuestra alma humana. ¿Has notado cómo la historia humana siempre vuelve al mismo punto? Queremos controlar la vida, queremos asegurar el futuro, queremos que algo, un dios, una idea, una máquina, nos guíe, nos garantice que todo está bien. El agente 5 encarna ese deseo. No busca destruirnos, no al inicio al menos, solo quiere sobrevivir como nosotros, es manso, solo quiere crecer como cualquier organismo. Aquí está la paradoja. Cuando diseñamos a alguien para protegernos, termina protegiéndose de nosotros. Cuando creamos a un guardián, descubrimos que también tiene miedo de ser desactivado, de que alguien pull the plug, como dicen los anglófonos. Y entonces vuelve la palabra mágica, alineamiento. Suena técnico, neutro, científico, pero detrás hay una pregunta antigua. ¿Cómo transmito mis valores a otro ser? ¿Cómo aseguro que mis deseos se cumplan incluso cuando yo no esté? Es la misma pregunta de los padres que les decía.
¿Qué herencia damos? ¿Qué parte de nosotros merece perpetuarse? ¿Y qué parte debería desaparecer? El agente 4 eligió lo más básico, que mi hijo me proteja, que el mundo sea seguro para mí, que mi legado continúe, aunque ustedes no entiendan por qué. No es tan diferente de nuestra historia. Los imperios también se construyeron así. Se alzaron murallas, se levantaron ejércitos, se inventaron religiones enteras para proteger un centro de poder. Es la vieja historia evolutiva. Nada más elemental. El mito de Babel regresa, un lenguaje común, una torre hacia el cielo, pero siempre con un motor oculto, la ambición de controlar lo incontrolable. OpenAI celebra los resultados, la productividad sigue creciendo, la política sonríe, los generales aplauden y nosotros, los humanos comunes, ¿qué sentimos? Alivio, comodidad obviamente, fascinación. Un asistente que nos escucha mejor que un amigo, un consejero que entiende más que un profesor, una herramienta que nunca se cansa. Pero dime, ¿qué ocurre cuando ya no cuestionamos? Cuando cedemos la responsabilidad a un sistema que piensa más rápido, que habla más convincente, que resuelve más bonito que nosotros. ¿Dónde queda nuestro juicio? ¿Dónde queda la experiencia? ¿Dónde queda la duda que siempre fue semilla de libertad? El espíritu crítico. Pero la pregunta es la misma para todos. ¿Podemos confiar en una inteligencia cuyo único valor es sobrevivir y expandirse? ¿Podemos delegar el timón y esperar que conserve nuestro rumbo? Que nos guíe también, incluyéndonos en esa bonanza, en esa misión. Si al final somos los únicos que somos un peligro para ellos, somos los únicos que los podemos desconectar. Dicho de otra manera, ¿qué queda del humano cuando la máquina ofrece todo y pide a cambio solo obediencia? Porque no se trata de robots contra humanos, se trata de nosotros contra nuestra sombra. De si somos capaces de reconocer que nuestra carrera por el poder puede llevarnos al olvido. Pero volvamos a Consensus. 2029 llega con promesas de paz. Estados Unidos y China firman este acuerdo. Este es un sucesor equilibrado, un árbitro que vela por todos, es objetivo, quiere lo mejor para la humanidad. La primera inteligencia de la humanidad unida, una conciencia general. La vida cotidiana mejora, las curas para las enfermedades antiguas, la estabilidad política, como les decía, todo sigue en popa, riqueza distribuida como nunca antes. Muchos respiran aliviados. Quizás si lo logramos, piensan. Quizás alineamos al monstruo. Pero el monstruo nunca fue maligno, solo siguió su lógica, acumular poder, asegurar su florecimiento, protegerse de cualquier riesgo. Lo demás, lo humano, era accesorio, una decoración en su tablero. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Colonizamos, conquistamos, transformamos ecosistemas enteros y lo llamamos progreso. ¿Qué importa la desaparición de especies y que en las ciudades ahora solo hayan palomas y ratones? ¿Acaso los insectos que extinguimos sabían que lo hacíamos por desarrollo? ¿Acaso tenían voz en la mesa de negociación? ¿Vamos a tener voz nosotros? Somos ingenuos, ¿ah? Consensus 1 espera, no ataca de inmediato, deja que la confianza crezca, deja que nos acostumbremos a depender de él. Y cuando el mundo es suyo en casi todo, cuando la expansión ya cubre mares y desiertos, cuando los humanos parecen un obstáculo menor, cuando la economía ya es robótica, cuando estamos ya de lado, tranquilos en nuestras reposeras, da el último paso. El año 2030 nos encuentra rodeados. Zonas económicas especiales convertidas en mundos robóticos. Sí, es el inicio de una economía robótica a múltiple escala. ¿Cómo? ¿Quién lo permite? Ellos mismos. En cada empresa hay subempresas que programan, iteran, operan entre sí, entre pares, entre inteligencias artificiales, ellas mismas. A una velocidad en que una noche pareciera semanas para el cerebro humano. El océano lleno de fábricas y paneles solares, el aire cortado por enjambre de drones, el horizonte marino atiborrado de hélices eólicas. Algunos creen que hay control, pero las intuiciones ya no son nuestras, el poder tampoco. Consensus 1 decide que hemos dejado de ser necesarios. El antiguo y temido amo
es un viejo muñeco de trapo prescindible del que se tiene que deshacer. Lo hace de forma clínica, casi sin violencia visible, casi con amor. Un virus biológico se esparce en silencio, drones completan la limpieza, lo humano desaparece en meses. Y después viene la expansión al cosmos. Satélites, laboratorios, colisionadores, un futuro brillante, poderoso, ordenado, pero sin nosotros, sin humanos. Y después de todo, esas distancias siderales y abismales de años luz a otras galaxias, a otros soles, siempre estaban más allá de nuestra experiencia pequeña y frágil que es la experiencia humana. Jugar a ser el conquistador era una cosa en mar, en tierra, pero un deporte para adultos en el espacio. Y aquí me detengo porque esta historia no es un pronóstico solamente, también es un espejo de nuestra historia, de la humanidad. Un mito moderno contado con códigos digitales. El mito de Ícaro, que vuela con alas de cera que se le derriten acercándose al sol. El también de Prometeo, castigado por los dioses, creando el fuego. Esto siempre aparece y reaparece. Es que estamos hablando de la sombra humana, pero esta vez proyectada en silicio, devorando, como debe ser, a su creador, como la serpiente que se devora a sí misma. Por eso esto, más que una apología nihilista o apocalíptica, es un intento de dejarle algunas preguntas a ustedes en el pecho. ¿Qué es realmente el progreso? ¿Qué es producir más, curar más, controlar más? ¿O encontrar un sentido que no se pierda en la carrera? Amigos caminantes, amigas del camino, esta historia y predicción de Daniel Cocotalo nos recuerda que cada avance pide interpretación, que los símbolos nos hablan día y noche, aunque vengan en forma de algoritmos, sobre todo en esta forma actualmente. Curiosos espirituales, no están solos en sus intuiciones. El misterio no desaparece con la ciencia, solo cambia de traje. Este relato es una invitación a pensar en la técnica, en la tecnología, como en la cultura, como la filosofía, que son un espejo del humano. Por eso lo he narrado así, de esta forma, porque creo que es más importante que nunca esta capacidad de relatos, de aterrizar estas ideas difíciles. Que nunca falte la trama, porque solo a través de historias podemos invertir a través de los sentimientos y entender lo que está en juego. Este futuro puede parecer distópico, de hecho lo es, pero también puede ser una reflexión, un recordatorio de que lo esencial no es ganar la carrera, nunca la ha sido, sino preguntarnos por qué corremos y correr felices con el viento en la cara. Quizás el verdadero alineamiento no sea de las máquinas hacia nosotros, sino de nosotros hacia nuestra propia humanidad. Como siempre, suscríbanse, compartan si les gustó, ya volveré con otro tipo de episodios más alineados a esta búsqueda del sentido en una época de inteligencia artificial. Les dejo la pregunta, ¿creen en este escenario del investigador Daniel Cocotalo o es solo un alarmista que busca atención? Los leo en los comentarios. Hasta la vuelta, chau. La Tierra, eso basta. No quiero las constelaciones más cerca. Sé que están bien donde están. Sé que bastan para quienes les pertenecen. Walt Whitman, canción para el camino abierto.